Bueno, quiero comentarles que Pedro, el evangelista, consideraba a Juan Marcos su hijo espiritual, era su discípulo. Y los documentos tradicionales indican que todo lo que Pedro le contó a Marcos, él lo plasmó en su evangelio. Entonces, hoy vamos a ver cómo la experiencia de Pedro nos va a dar 4 enfoques que nos conducen a callar. Y el primer enfoque es que hay un tema que conduce a callar. Quiero preguntarles, ¿todos tienen su hoja de apoyo? Si alguien no la tiene, puede levantar la mano y los sugieres se la acercarán. Es importante porque aquí vamos a encontrar ciertos espacios en blanco que debemos de ir rellenando, porque de esta forma interactuamos más activamente con el mensaje. Entonces, hemos dicho que el primer enfoque es que hay un tema que conduce a callar. La palabra que tenemos que poner en ese espacio en blanco es tema. Un tema que siempre conduce a callar. Es decir, dentro del marco de la honestidad, ¿cuándo debemos de callar y no decir nada? Les voy a pedir también que abran sus Biblias en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos. Este Evangelio del siervo, que es corto, 14 capítulos, ya en el último, en el capítulo 14, vamos a buscar los versos 26 y 27. Y dice así: después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Aquí encontramos a los discípulos terminando la cena. Tanto que Jesús como sus discípulos habían llegado de Galilea a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua y se reúnen en el aposento alto, en lo que sería la última cena con el Señor. Y dice Marcos que ellos han cantado los salmos, porque los salmos era lo que se cantaba en ese tiempo. Salmos era el libro de la alabanza. Los salmos era el himnario de aquel tiempo en Israel. En el versículo 27, Jesús hace una declaración que nos presenta este primer enfoque. Ahora yo te invito a que por unos segundos pienses lo que significó para los discípulos que de la boca del Señor ellos oyeran: todos ustedes me van a abandonar. Pues ellos serían dispersados, ¿verdad? Y abandonarían al Señor. Y Jesús cita una antigua profecía, una profecía que tenía por lo menos 500 años, una profecía del profeta Zacarías. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Imagina por un momento a esos hombres, a esos discípulos bajando del aposento alto, cruzando el patio para ir al monte de los olivos. Acaban de oírle decir a su Señor: todos ustedes me van a abandonar. Ellos estarían, ¿verdad?, confundidos, conmovidos, desorientados, porque no saben lo que pasa. Lo que ellos sí saben es que estaban persiguiendo al Señor Jesús para matarlo. Ellos son galileos y están en Jerusalén. Y seguramente en la mente de ellos en ese momento, ellos dirían: entonces mi vida también corre peligro, porque me van a identificar como uno de los discípulos, como uno de los 12. Conmocionados. Pero después de las palabras de Jesús en el versículo 27,
A continuación encontramos la reacción de Pedro, de ese apasionado hombre de Dios. Y en el versículo 29, Pedro abre la boca y le dice, aunque todos te abandonen, yo no. Bueno, esta respuesta espontánea, impulsiva de Pedro, unida a la profecía, nos lleva a este primer enfoque. ¿Qué está pasando en ese momento? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cuál es el tema? ¿De qué se trata esto? ¿Debemos de callar? ¿Cuándo la honestidad tiene que esperar que Dios obre y no nosotros? Hermanos, nosotros debemos de callar cuando la palabra de Dios no es escuchada, porque este es un escenario peligroso. Así que no hables, no digas más de lo necesario. Aquí está Jesús diciéndoles una profecía. Les está diciendo que Él era el Mesías, que Él no los iba a engañar, pero la reacción de Pedro es increíble por la gravedad de sus palabras. Pedro está enfrentando, está chocando su egoísmo, su egocentrismo con la palabra de Dios. El Señor le dice, todos me van a abandonar hoy. Y Pedro le contesta, sí, Señor, pero tú estás equivocado. Yo no. Jesús le dice, Pedro, hay una profecía antigua de hace 500 años. Y Pedro insiste, sí, Señor, pero yo no. Pedro está tan lleno de autosuficiencia, de orgullo, de egoísmo. Él está diciendo, todos estos te pueden abandonar. Yo soy mejor que ellos, yo soy fiel. Está tan lleno de sí mismo que Jesús calla. Y Jesús no dice nada más. Jesús no trató de ganar esta conversación. Porque Jesús sabe y deja que sea el Padre Celestial el que controle todos los eventos, toda la situación. Muchas veces nos vamos a encontrar personas con la misma actitud. Queremos decirle algo con toda honestidad, pero la persona no está dispuesta a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el tema no les interesa o por la razón que sea. Entonces debemos callar. Debemos callar y dejar que sea Dios el que actúe. Si la persona se niega a escuchar la palabra de Dios, mucho menos te va a escuchar a ti o me va a escuchar a mí. Pedro había olvidado de lo que es capaz el corazón humano. El profeta Jeremías, unos 600 años antes, había dicho en el capítulo 17, versos 9 y 10, y lo voy a leer por la Nueva Versión Internacional. Nada hay más engañoso que el corazón humano. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Jeremías afirma que solamente el Señor puede comprender tu corazón y mi corazón. Ni tú ni yo vamos a llegar a conocernos profundamente o íntimamente para yo poder conocer y comprender tu corazón. El profeta dice, versión Reina Valera usa dos adjetivos fuertes, que el corazón es engañoso y perverso. Y así es la cosa que además dice, y es capaz de engañarnos a nosotros mismos. Hermanos queridos,
El verdadero cristiano ama y teme la palabra de Dios. Y nos duele cuando pecamos. Por eso nos duele cuando le fallamos. Y por eso nos duele tanto cuando estamos frente a una persona que no está dispuesta a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Y es en ese momento cuando nuestra honestidad tiene que guardar silencio, porque el tema que conduce a callar es el egocentrismo de la persona que no quiere oír porque tiene sentado al yo en el trono de su corazón. Y tenemos que dejar que sea Dios el que actúe. Vamos a encontrar un segundo enfoque que habla de un tiempo, y esa es la palabra que tienen que rellenar en su hoja de apoyo. Un tiempo que conduce a callar. Y vamos a ver cómo continúa este diálogo entre el Señor y sus discípulos. El Señor Jesús contrarresta la mala noticia de que esa noche se iba a cumplir la profecía de Zacarías, de que todos le abandonarían. ¿Cómo la contrarresta? Con una promesa. Con una promesa y les dice en el versículo 28. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. El Señor le está diciendo a estos discípulos que estaban conmovidos, confundidos. Miren, en este momento estamos en crisis. Estamos en crisis, pero esta crisis es temporal. Y les da una palabra de consuelo. Les dice, después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Es decir, tranquilícense, quédense tranquilos, porque después nos vamos a volver a reunir y esta crisis es temporal. Pero Pedro seguía insistiendo. Y ante la insistencia de Pedro, el Señor le dice en el verso 30, Pedro, te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, tú me habrás negado 3 veces. Y aquí es importante destacar este detalle que solo el Evangelio de Marcos lo refiere. Marcos es el único evangelio que tiene este detalle de hablar del doble canto del gallo. Y esta es una de las pruebas de que Pedro personalmente le contó su experiencia a Marcos. Y si quieren corroborarlo en casa como tarea, busquen este pasaje de la negación de Pedro en los otros 3 evangelios, en Mateo, en Lucas y en Juan. Allí van a darse cuenta de que únicamente Marcos habla de que antes de que el gallo cante por segunda vez. Sin embargo, este testarudo Pedro sigue insistiendo y vuelve a la carga, porque Pedro está tan lleno de sí mismo que le dice el Señor, y ahora imaginen lo que le va a decir, versículo 31, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Pedro insistió varias veces y pareciera, ¿verdad? Pareciera que él ganó la discusión, que al menos dijo la última palabra. Jesús no lo dijo nada, Jesús se calla. Se calla porque Jesús sabe que el control de la situación la tiene el Padre Celestial y que el mismo Padre Celestial le va a enseñar a Pedro que su egoísmo llevado a este extremo lo va a conducir a la derrota, lo va a conducir al fracaso. Jesús calla y deja que Pedro tenga la última palabra.
Hermanos, hay un tiempo que conduce a callar, porque no se trata de acumular argumentos, no se trata de acumular palabras para convencer a una persona que está equivocada. Y si tú quieres ser honesto y estás frente a una persona que no oye la palabra de Dios, lo mejor es callarse la boca. Ahora a ver un tercer enfoque. Y este tercer enfoque, la palabra que van a colocar en el espacio en blanco es terquedad. Una terquedad que conduce a callar, porque podemos decir que la conducta de Pedro era terco, ¿verdad? Es terquedad. Ya lo que Pedro le acaba de decir en el versículo 31 que acabamos de leer hace un momento, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Pues eso nos habla de una obstinación, nos habla de una insistencia, nos habla de una terquedad. Porque Pedro sigue pensando que él es el más fiel, que él es el mejor de los discípulos, que él es capaz de morir por su Señor. Pero esta es una actitud absolutamente egocéntrica. Y esta terquedad, este orgullo es lo que lo va a conducir al fracaso más grande de su vida. Y esa terquedad de Pedro crea un silencio en la persona de Jesús. Aquí quiero hacer un comentario que es interesante, poniendo la honestidad presente. El apóstol Pablo nos dice en un contexto de personas llamadas al servicio en la iglesia y nos lo hace como una advertencia que no se pueden mantener pecados ocultos, porque en algún momento van a salir a la luz. Pablo está dejando la iglesia de Éfeso, ya tenía 2 años allí, llega el tiempo en que él se va, quiere continuar con sus viajes misioneros, continuar con su misión de plantación de comunidades de fe, plantación de iglesia, y deja a su discípulo, a su hijo espiritual, a Timoteo. Llama a Timoteo y le da a Timoteo en esa primera carta que él le escribe a Timoteo, le da todas las instrucciones, todos los consejos de cómo cuidar, de cómo llevar una iglesia. Timoteo es joven y él sabe lo que puede pasar. Él sabe que hay lobos feroces por allá esperando que Pablo ponga el pie fuera para que se vengan encima, pero él ha capacitado, ha preparado a Timoteo. Y por eso le dice en Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 24, le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Los pecados de algunos son evidentes, aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. Saben, hermanos, todo lo oculto es revelado. Pedro tenía oculto en su corazón, y ni él mismo lo sabía, un orgullo tremendo y una terquedad. Pedro tenía oculto su orgullo y esa terquedad tremenda. Más adelante, después de que han apresado a Jesús y lo llevan a la casa del sumo sacerdote, pues Pedro iba a lo lejos tratando de ver dónde estaba el maestro, allí medio escondiéndose, y se mete en el patio de la casa del sumo sacerdote para ver así sea de lejos qué estaba pasando. Y vamos a leer los versículos 66 al 72 del Evangelio de Marcos, capítulo 14. La Reina Valera lo reseña así. Estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo,
tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada. Y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a las de ellos. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó por segunda vez. Llama la atención que Pedro, en su ceguera, hablaba tanto, él no se daba cuenta que él tenía acento galileo. Aquí en Venezuela podemos reconocer a las personas de dónde son por su acento, ¿verdad? Los de Maracaibo, los maracuchos tienen su acento, los margariteños, los del llano, los andinos. Oyéndolos hablar podemos saber de qué región del país son. ¿Mm? Y eso mismo le pasó a Pedro. Cuanto más hablaba, más lo delataba su acento galileo. Y es notable que en este versículo 70 que acabo de leer, dice, pero él negó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos porque eres Galileo por tu manera de hablar, que es semejante a la de ellos. Y aquí debemos todos nosotros preguntarnos, ¿cuántas veces la terquedad de nuestro ego nos ha hundido en la más terrible derrota? Esto sucede con Pedro y sucede con cualquiera que se aleja del poder curativo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder para santificarnos, tiene poder para limpiar nuestra mente, tiene poder para limpiar nuestro corazón y hasta tiene poder para limpiar nuestra boca. Llegamos a un cuarto enfoque. Hablamos de 4 enfoques al comenzar. Un 4 enfoque que es un triunfo. Un triunfo que conoce el callar. Y nos vamos a ir ahora al Evangelio de Lucas, al capítulo 22 del Evangelio de Lucas, porque ahí vamos a encontrar algunos detalles de aquella noche, en ese momento dramático cuando Pedro niega al Señor por tercera vez y el gallo canta 2 veces. Dice, dice Lucas que en ese momento el Señor sale de la casa del sumo sacerdote y hay un encuentro de miradas entre el Señor y Pedro. El versículo 61 del capítulo 22 del Evangelio de Lucas dice, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Fíjate una cosa importantísima, el Señor no pronuncia una palabra. Él solamente mira a Pedro y éste se acordó de todas las palabras del Señor, todo lo que había vivido horas antes. Esa mirada del Señor llegó a lo profundo del corazón de Pedro, quebrantando su corazón. Llegó a lo profundo donde estaba arraigado su orgullo.
Tan es así que el siguiente versículo, el 62, dice, y saliendo de allí, lloró amargamente. Es un versículo breve y corto, pero quizás podemos captar lo que estaba pasando en ese momento en la mente y el corazón de Pedro. ¿Cómo fue esa mirada del Señor? La Biblia no lo dice. Fue suficiente para que Pedro recordara como una película todo lo que había vivido horas antes. El Señor no habló, el Señor no le reclama, no le dice, Pedro, mi amigo, me fallaste. ¿Qué te pasó, Pedro? ¿Cómo me has traicionado así? El Señor solo mira. Mira, Pedro. Y aunque no le dice nada, nosotros debemos valorar ese momento porque el Señor le había anunciado con lujo de detalles todo lo que estaba pasando, todo lo que iba a pasar, y Pedro iba a experimentar el mayor fracaso de su vida, la mayor derrota. Podemos preguntarnos, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con ese hombre apasionado, colérico, impulsivo, aparentemente fuerte? Hermanos, Pedro amaba al Señor. Claro que él amaba al Señor, pero él fue derrotado por algo, por una emoción humana que se llama miedo. Miedo. Un miedo que lo hunde en la mayor debilidad y presunción y lo lleva al más grande fracaso. Es interesante que en el Evangelio de Lucas, en este mismo capítulo 22, pero versículos anteriores, 31 y 32, el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos como si fueran trigo, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Ya en este versículo que es tremendo porque el Señor le está haciendo una advertencia con lujo de detalles a Pedro. También está mostrando ya su propósito para con él. En primer lugar, Jesús lo llama con su antiguo nombre, Simón, Simón, haciendo una alusión a su vida antigua. Le está diciendo, recuerda, tú eres Simón. Recuerda que tú eres un hombre pecador. Recuerda que tú eres un hombre débil. Y amados hermanos, esto es de suma importancia para nuestras vidas. Porque a veces como cristianos caemos en la trampa de pensar que como ya somos salvos, hemos abierto el corazón al Señor, lo hemos recibido, el don de la salvación ha sido derramado en nosotros, Él ha perdonado nuestros pecados, Él nos ha dado vida, vida abundante y vida eterna, entonces, y la salvación no se pierde. Entonces creemos que hemos alcanzado un nivel espiritual superior del cual no podemos caer. ¿Y saben algo? Esta es la peor trampa para un cristiano, porque tú y yo debemos de saber lo que el apóstol Pablo expresa en la carta a los romanos, en el capítulo 7, versos 18 y 19, incluso refiriéndose a él mismo, Pablo dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero.
Y más adelante, en los versos 22 y 23, Pablo dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Y esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Hermanos, tú y yo tenemos que saber que basta un instante en que el Espíritu Santo no te controle para que te hundas en el pecado. Por eso el Señor Jesucristo le dice, tú eres Simón, le dice a Pedro, recuerda que eres un pecador. Y luego le dice algo muy impresionante. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y acá hay una verdad tremenda y hay una realidad espiritual. Satanás no puede tocarte a ti porque tú eres un hijo de Dios y tú eres propiedad de Dios. Amén. Pero esta situación solo se da si Dios da permiso. Fíjate cómo dice Jesús. Simón, Simón, Satanás ha pedido, es decir, está pidiendo permiso para zarandearte como a trigo. Pero Pedro está tan lleno de sí mismo que él no puede entender esto, no lo comprende. Él sigue confiando en su fortaleza, él sigue confiando que él es el más fiel, el mejor de sus condiscípulos. Y esta característica tan humana del orgullo, que Satanás conoce también porque es el pecado que más le gusta, el orgullo, es lo que lleva a Pedro a la más grande derrota y al más grande fracaso de su vida. El cristiano tiene que saber que el pecado siempre está a la puerta acechando, ya desde Génesis. Y hermanos, nosotros también tenemos que saber esto, porque el mismo Señor Jesús nos dijo que separados de Él, nada podemos hacer. Aquí no hay superhombres o supermujeres espirituales, ¿verdad? Y la única manera de vivir en victoria es cuando estamos fortalecidos en el Señor. Amén. Pero Pedro no entiende. Pedro no entiende esta tremenda advertencia que le hizo Jesús y que el evangelista Lucas registra. Él tampoco escuchó el pero maravilloso que el Señor le dice a continuación. Pero he orado por ti para que tu fe no falle, Simón, y para cuando seas restaurado, tú regreses a mí, tú te arrepientas, vuelvas a mí y fortalezcas a tus hermanos. La tentación es una realidad espiritual. El mismo Jesús fue tentado, pero es en el poder del Señor que podemos salir victoriosos en medio de la tentación. No podemos confiar en nuestras propias fortalezas, en nuestras propias fuerzas. Jesús le está prometiendo esto a Pedro cuando le dice, Pedro, yo he rogado por ti. Yo he orado por ti para que tu fe no falle y una vez restaurado, fortalezcas a tus hermanos. Ante esta experiencia de la caída de Pedro, concluimos que Pedro no vio todas las señales, todas las luces de advertencia, las luces de peligro. Y a veces uno puede ver con tristeza cuando una persona se está deslizando y no quiere oír. Lo primero que hace es aislarse, dejar de congregarse,
ya no se junta con sus hermanos de la iglesia y esto te va debilitando y empiezas a juntarte con otro tipo de gente. Y cuando menos te das cuenta, te estás deslizando hacia el pecado. Así de sutil es el pecado. Pedro, al negar a Cristo, experimentó el peor fracaso de su vida. Pero llama la atención que el día del reencuentro, el día en que Jesús restaura a Pedro, y hay que tener en cuenta que aunque decimos el día en que restaura, la restauración es un proceso, como todo. Y este proceso de restauración lo menciona el Evangelio de Juan en el capítulo 21. Es un trozo un poquito extenso, por eso solo menciono, y como tarea ustedes lean todo esto en sus casas, Juan 21. Porque allí encontramos a un Pedro vuelto nada, deprimido, desanimado después de ese gran fracaso. ¿Y qué hace Pedro? Él dice, bueno, hasta aquí llegué yo. Yo regreso a lo que era, a lo que yo sé hacer. Y se va a pescar. Vuelve a su antiguo oficio. Y 6 de sus condiscípulos dicen, yo me voy contigo. Vamos todos a pescar. Y pasan toda la noche en alta mar pescando y no pescan nada, ni un pez. Y regresan extenuados a la playa. Y desde la playa alguien les pregunta, ¿no tienen algo de comer? Y ellos le dicen que no, porque no han pescado nada en toda la noche. Y el Señor les dice, tiren la red a la derecha de la barca y pescaréis algo. Pues ellos echaron la red y se llenó de tantos peces que ni siquiera podían alar la red. Pero Juan, que estaba en ese grupo, el discípulo amado, reconoce la voz de Jesús y dice, es el Señor. Y Pedro, cuando oyó que era el Señor, se pone la ropa porque estaba medio desnudo en la barca, se tira al agua y se va nadando hasta la orilla porque Pedro quiere ser perdonado por el Señor. Aquí empieza ese proceso de restauración de Pedro. Cuando llega a la playa, que hay allí una fogatica, una brasa ardiendo, el Señor está cocinando un pez y pan y los invita a desayunar con él y este es el desayuno más silencioso de la historia. Nadie habla. Después de comer, el Señor llama a Pedro a un lado y le dice, Simón, ¿me amas más que estos? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor no le reclama nada a Pedro. Solamente, y qué curioso, por 3 veces le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Por ahí leí un comentario, y esto no está en la Biblia, que quizás es algo referente que le pregunta 3 veces, por las 3 veces que Pedro lo negó, pero es un simple comentario de alguien. No lo sé porque la Biblia no lo dice. Sabes que cuando el Señor le está preguntando a Pedro, ¿tú me amas? Él está tratando, buscando restaurar a Pedro. Y aquel desayuno silencioso se convierte en un día de fiesta cuando el Señor le dice, sígueme, sígueme. Y en la experiencia de Pedro, este es el enfoque del triunfo que conoce. Saben, Pedro está listo para regresar. Pedro comienza su trabajo para Dios, que también va a terminar en la cruz, porque dice la historia que Pedro murió
crucificado. Amigos, hermanos, esta experiencia de Pedro nos enseña que Jesús no nos ama menos cuando le fallamos, no nos ama menos cuando hemos fracasado. ¿Sabes por qué? Porque el fracaso siempre abre una puerta, una nueva oportunidad. Pedro aprendió a confiar en la palabra de Dios, porque solo eso sería lo que lo sacaría de la crisis que él estaba viviendo, de esa crisis en la que él se encontraba. Ya más adelante en el libro de los Hechos encontramos a Pedro predicando que arrepiéntanse y conviértanse. Y en el libro de Hechos vemos a Pedro dando esa gran predicación donde 3,000 almas se convirtieron. Estamos hablando de la misma persona, el mismo que fue Simón y que ahora era Pedro. Hoy, hoy es una excelente oportunidad para recordarte que Jesús te ama. Amén. Un solo amén para recordarles que Jesús nos ama. Él no nos ha desechado, aunque le hayamos fallado. Hermanos, el Señor está aquí, en medio de nosotros, paseándose por su iglesia, como dice Apocalipsis. Y Él te está preguntando, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Él quiere y espera una respuesta tuya, porque Él quiere darte una nueva vida. Jesús te dice hoy, como le dijo a Pedro, y depende de lo que tú ya le hayas respondido a Jesús cuando Él te pregunta, ¿me amas? Quiere decirte, sígueme, sígueme, porque yo quiero tu corazón, porque yo quiero para ti un camino nuevo. Y esto se llama restauración de vida. Amén. Inclinemos nuestros rostros.